Los alumnos del tercer año de la carrera técnico superior en industrias lácteas del Instituto Santa Catalina de Siena, San Guillermo, provincia de Santa Fe, elaboraremos un queso tipo pepato. El mismo es de pasta dura con un periodo de maduración de medio y largo plazo. Esto varía según su tamaño y su peso oscila entre 1 y 4 kilogramos con el agregado de pimienta negra. Su origen es la región de Sicilia, Italia, y también es conocido como pecorino pepato. Tradicionalmente se lo elabora con leche de oveja, pero en Argentina lo hacemos con leche de vaca. La obtención de la materia prima inicia precisamente en el campo, donde la vaca se ve afectada por varios factores que terminan siendo determinantes en la calidad de la leche. Estos factores dependen de la raza del animal, la alimentación que éste reciba, la época del año en que se ordeñe y las técnicas de ese ordeño. Cuando la vaca llega al tambo, se debe cuidar la calidad higiénica sanitaria de todo el lugar, desde que el animal entra hasta que sale de su ordeño, siguiendo estas mismas condiciones durante el almacenamiento de la leche. Esto implica un enfriamiento lo más rápido posible luego de su extracción, hasta no más de 4 grados centígrados. Luego, durante su transporte, deben mantenerse los mismos parámetros en equipos especiales con refrigeración propia, sin el agregado de conservantes a la leche y con la máxima higiene posible. Se resaltan estas acciones porque la calidad del producto final estará determinada por la materia prima inicial. Ni bien la leche llega a la planta, se le realizan los controles de rutina como acidez, pH, densidad y control de antibióticos. De esta manera podremos comprobar la calidad de la misma. La materia grasa de la leche debe estar entre los valores 2,2 y 2,5%. El tratamiento térmico para la elaboración del queso es muy importante, ya que el producto final debe ser inocuo y de buena calidad, debiendo cumplir con la finalidad higiénica, debe destruir los gérmenes patógenos, la finalidad técnica, destruir los microorganismos indeseables que pueden alterar la calidad del producto final. Luego de pasteurización, un enfriamiento brusco produce un choque térmico que es de gran ayuda con respecto a la destrucción de microorganismos de la leche. Debemos llegar a temperatura de coagulación dependiendo del queso que estamos elaborando. Este queso de pasta dura, la temperatura de coagulación con respecto a otros tipos de queso deberá ser baja. Aditivos. Es aquí donde comenzamos con el agregado de aditivos. El cloruro de calcio es un mineral que tiene influencia directa sobre la coagulación de la leche. En la ausencia del calcio, este fenómeno no se produce. El calcio perdido se repone en tina con su agregado, teniéndose en cuenta una proporción de 200 gramos a 250 gramos por cada 1000 litros de leche. El fermento es un conjunto de microorganismos concentrados que se utilizan para modificar los productos que queremos elaborar. No debe contener patógenos porque nos pueden enfermar ni alterantes que afecten a los microorganismos beneficiosos. Existen fermentos naturales y comerciales. En este caso utilizaremos un fermento natural que es el suero de la leche. Este fermento está compuesto por Lactobacillus helveticus y Streptococcus thermophilus y tiene una acidez de 130 grados Dornick y un pH de 3,20. Y es sumamente importante que el fermento sea de buena calidad para lograr un buen descenso de pH en la leche. Este aditivo es el más importante y sus objetivos son conservar mejor los productos, facilitar la coagulación del desuerado y darle textura, sabor y aromas. Podemos decir que la mezcla es la leche más los aditivos a excepción del coagulante. En este punto los controles de pH y acidez nos indican si el fermento actúa de manera correcta para alcanzar las condiciones de coagulación. Estos valores son proporcionales a la cantidad de cuajo en mililitros que agregaremos posteriormente, porque si agregamos una medida sin analizar la mezcla no vamos a poder contrarrestar los efectos que prosiguen. El coagulante puede ser líquido, pastoso o en polvo, y está compuesto por enzimas proteolíticas que produce cambios sobre la caseína y modifica la estructura de la leche. Este puede ser de 3 tipos: los bovinos, que contienen quimosina y pexina, los microbianos, que contienen proteasas y proteinasas, o los genéticos, que son 100% quimosina pura. Este último es el que utilizaremos y estará en estado líquido. La calidad del coagulante depende de la calidad de las enzimas, que deriva de las propiedades de estas, y las cuales se diferencian en la velocidad y acción proteolítica. Por eso es importante conocer la composición enzimática de este. Después, la calidad microbiológica, que implica controlar rutinariamente coliformes, hongos, levaduras y esporulados, aunque es muy raro encontrar problemas de este tipo. Y por último, el poder coagulante, que determina la capacidad que tiene la enzima para coagular la leche. Los objetivos son desestabilizar las caseínas separándola entre los aminoácidos 105 y 106 de la capa caseína, ayudar en la formación del gel tridimensional, dar las características propias del queso, hacer que la masa despida suero por sinéresis,
tanto en las cavidades como dentro del grano. Es importante luego del agregado del coagulante agitar la leche para lograr una homogénea distribución del mismo. Posteriormente se debe tratar de detener esa agitación en forma rápida para evitar que la leche se coagule en movimiento, porque esto acarrearía una cuajada que tendría menos rendimiento debido a la presencia de finos. Una vez estacionado, es el calcio libre quien sirve como adherente, donde se alcanza la firmeza necesaria formándose este gel tridimensional tan importante. Floculación. Al agregar el cuajo surge una fuerte polimerización, es decir, ataca la capa caseína afectando la estabilidad del medio y la protección de la misma. Cuando ocurre esto, se reduce la carga superficial, disminuyen las fuerzas de repulsión y las micelas ya insolubilizadas se ligan una a otra en 3 dimensiones. Inicialmente, se forman muy pequeños flóculos de caseína en el seno de la masa líquida, aproximadamente de 8 a 10 minutos de agregado del coagulante. Cuando vemos y comprobamos que la cuajada puede resistir un tratamiento mecánico, se procede a realizar el primer corte. Este se debe efectuar de manera cuidadosa y uniforme, porque la cuajada está fuertemente mineralizada y no ha alcanzado un grado muy elevado de endurecimiento. El cortado condiciona la amplitud del desuerado, y por esta razón es muy importante. El corte descuidado o prematuro de la cuajada aumentará la pérdida de grasa y de caseína en forma de polvillo. Este desmenuzamiento, cuando es muy intenso, provoca una retención del suero y un drenaje dentro de la cuajada, provocando en el queso una humedad y una acidez fuera de lo normal. En este punto, la medición de acidez al suero se realiza para determinar la actitud de la cuajada. Y por su parte, las observaciones visuales y táctiles determinan la consistencia, el brillo y la presencia o no de burbujas de gas a la masa, provocadas por heterofermentantes u otros microorganismos. Luego del primer corte, pasamos a la agitación, que nos facilita el desuerado y evita que el grano caiga al fondo. El agitado debe ser suave para no romper los granos y consigo provocar la pérdida de finos en el suero, pero en sí queremos que se forme la llamada cicatriz de coágulo. En este lapso se extrae un 20% aproximadamente del suero. Luego, para aumentar la superficie de salida del suero, facilitar un calentamiento uniforme y ayudar a la firmeza del grano y obtener un grano uniforme y adecuado para el tipo de queso que se produzca, realizamos el hirado. El tamaño del grano de un queso duro debe ser pequeño como un grano de arroz, ya que de este modo se retiene menos suero y consigo menor humedad final. Al hirado lo hacemos manual a una velocidad constante, achicando el grano a lo descripto. Terminado este proceso, la agitación debe ser más pronunciada en paralelo a la consistencia del grano, para prevenir que vuelva al fondo. Esta técnica debe ser constante. Primero se la debe calentar para que la temperatura aumente en forma lenta, 1 grado cada 2 minutos, hasta los 45 grados. Y luego, al pasar esta temperatura, hay que aumentar la potencia de la fuente de calor para lograr calentar hasta los 51 grados. Esto se debe a que las bacterias del fermento se desarrollan a estas temperaturas. El fin de la misma se determina aproximadamente pasados los 70 minutos desde que se vertió el cuajo a la mezcla. Y en forma empírica, un método es comprobar si los granos se despegan con facilidad entre ellos, fregándolos luego de haberlos compactado en forma leve con nuestras manos. Es importante saber el punto final, porque si no llegamos a este, haremos que el queso retenga más humedad. Por el contrario, si se pasa de la cocción, en los posteriores pasos de prensado, los granos no lograrán adherirse. Cuando terminamos de cocinar la masa y llegamos al punto final, retiramos una muestra del suero de la tina y medimos la acidez. Además, observaremos su coloración. También medimos el pH de la masa, luego agregamos a la misma una cantidad considerable de pimienta, previamente esterilizada. Vale aclarar que este paso solamente se realiza para los quesos pepato, donde lo que lo caracteriza es la propia pimienta agregada. El preprensado tiene como objetivo lograr la unión de los granos de cuajada, para posteriormente poder cortar la masa y moldearla. Si los granos son de tamaño uniforme y la masa es prensada bajo suero, estos se amoldarán entre sí por efecto de la presión. El suero va saliendo por las cavidades de la masa en gran parte y se obtiene una pasta compacta sin aberturas. Este proceso se realiza a una presión determinada y durante aproximadamente unos 15 minutos, con el objetivo de no compactar tanto la masa tan rápido para evitar que el suero quede dentro. Al sacar la masa de la tina y colocarla en moldes definitivos, se revisten de tela o un paño para facilitar la salida del suero y formar una corteza lo más lisa posible para proteger la superficie del queso y permitir su limpieza en caso que se desarrollen hongos.
En la actualidad se suele utilizar moldes de plásticos microperforados. Esto tiene la ventaja de eliminar el uso del trapo, facilitando el trabajo, mejorando la forma y condiciones de higiene del proceso. Una vez entrapado el queso se lleva a su primer prensado, donde se tiene por finalidad eliminar las últimas porciones del lactosuero entre los granos para lograr la unión de la cuajada y sacar humedad, dar al queso su forma definitiva y favorecer la formación de la cáscara. La intensidad en la presión varía sensiblemente según el tipo de queso y depende de numerosos factores. Las precauciones que se deben tomar es dar vuelta el queso dentro del molde 2 o 3 veces durante el prensado, para mejorar la distribución del suero y la forma. Los quesos en que la formación de cáscara es importante nunca deben recortarse después del retirado definitivamente del trapo, ya que esto hace que se cuarteen. Al realizar el primer volteo hay que aplicar una presión de 2 kilogramos durante 30 minutos. El suero expulsado debe ser transparente. Si no es así, puede ser que la masa tenga dificultad para retener materia grasa por alguna falla en el procesamiento o la presión es muy elevada. En el prensado solo se puede eliminar el suero que se encuentra entre los granos de la cuajada. Al voltear el queso se debe ir aumentando la presión para que la masa sea uniforme. La presión y el tiempo utilizados dependen de muchos factores, pero se recomienda entre 20 y 200 gramos por centímetro cuadrado. Después del primer volteo se realiza uno más. Acá solamente lo que se hace es dar vuelta el queso en el molde, respetándose los pasos del volteo anterior, incluyendo la misma presión de trabajo, pero dejándolo mucho más tiempo dependiendo de la tecnología de prensado. Una vez que se saca el queso del molde, se mide el pH. Si los valores son normales, indica que todo está bien. Y de acuerdo a este tipo de elaboración, vamos a obtener un pH aproximadamente de 5-10. Además, se le cortan los bordes sobrantes para obtener un mejor alisado de la corteza y un queso más uniforme. Y antes de colocarlo en salmuera, se lo pesa para obtener un cálculo del rendimiento de la elaboración. El salado de los quesos se realiza para impartir cualidades de sabor que lo hacen más apetecible, dar al producto mayor conservación, inhibir el desarrollo de microorganismos indeseables, seleccionar la flora normal del queso y mejorar la firmeza de la pieza y favorecer la formación de una cáscara protectora. También favorecer la salida del suero. Para los quesos duros, se usan salmueras entre 21 y 22 grados Beaumet. El tiempo también debe respetarse, donde en los de larga maduración el tiempo de salado se estima entre 24 horas cada 1 kilogramo de queso, en una concentración de 220 gramos de sal en 1 litro de agua. No debemos olvidarnos de la temperatura. Cuanto más baja sea, más lento será el salado y la corteza endurecerá rápido quebrajándose, pero como ventaja nos brindará una mejor conservación de la salmuera a largo plazo. Las oscilaciones de temperatura ocasionan variaciones en el proceso, por lo que debemos mantener un valor estable entre 11 y 13 grados centígrados. La acidez de la salmuera debe ser controlada para que sea siempre aproximada a la acidez del queso al momento del salado, un pH entre 5 o 5,3. Esto nos garantizará que el proceso de salado no se verá influenciado por la diferencia entre el pH de la salmuera y el pH del queso. Si la salmuera tiene una acidez muy alta, el queso presentará a la salida del salado una superficie blanquecina, fiable y viscosa, lo que dificultará la formación de una cáscara normal. Por el contrario, una acidez moderadamente alta, de 25 grados Dornick, un pH entre 5 o 5,3, permitirá un salado adecuado para la formación de una cáscara normal, de buenas características, flexible y resistente. En la etapa de maduración, los microorganismos que vertimos con los aditivos, como el fermento, tienden a desaparecer, liberando sus enzimas, que darán las características organolépticas deseadas en el queso, además del sabor que le otorgará la pimienta. En este queso la maduración será de 1 mes como mínimo porque al contener poca humedad las características se adquieren de forma lenta. Lo mismo ocurre con la temperatura, la cual debemos controlar oscilando alrededor de 10 y 12 grados centígrados. La humedad no debe ser excesiva en el medio que lo almacenemos para evitar mohos y una corteza muy blanda, pero tampoco debe ser muy escasa porque debemos prevenir una evaporación extra que nos seque mucho el queso y perdamos rendimiento.